Hola, 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 mis chismosos favoritos. ¿Cómo están? Espero que estén listos y con las palomitas a la mano porque hoy vamos a destapar un escándalo jugosísimo, de esos que nos encantan, de esos que te hacen exclamar, pero qué barbaridad. Y sí, como ya habrán adivinado por el título, hoy vamos a hablar del enojado, de Met y, lo más importante, el escándalo de la gala. Sin premio. Así es, mis amores, vamos a diseccionar este drama, vamos a analizar cada detalle, cada mirada, cada rumor, porque este culebrón turco tiene más giros que una telenovela mexicana. Pero antes de sumergirnos de lleno en el chisme, quiero pedirles un favorcito, si son nuevos por aquí, por favor, suscríbanse. No se van a arrepentir, porque aquí el chisme nunca descansa. Y si ya son parte de esta familia, pues ya saben, activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Así que sin más preámbulos, empecemos. A ver, respiremos hondo. Enojado. Sí, en mayúsculas, porque la situación lo amerita. Para los que no estén al tanto, Enojado es un actor que últimamente ha estado en boca de todos. Ha protagonizado series exitosísimas, su nombre vende, su cara está en todas las revistas, vamos, el típico galán turco que nos roba el aliento. Y luego tenemos a Demet. Demet, la actriz con la que ha compartido pantalla en varias ocasiones, con la que la química es innegable y con la que los fans sueñan con ver juntos, no solo en la ficción, sino también en la vida real. Y aquí es donde la cosa se pone interesante porque, ¿qué pasó en esa famosa gala? Pues bien, la gala era, en teoría, un evento para celebrar lo mejor de la televisión turca. Alfombra roja, vestidos espectaculares, discursos emotivos, los flashes de las cámaras, todo el glamour que te puedas imaginar. Y Demet estaban nominados en sus respectivas categorías. La expectación era máxima. ¿Ganarían? ¿Compartirían algún momento especial frente a las cámaras? ¿Alimentarían los rumores de romance? Pues aquí viene el primer bombazo, Demet no ganó. Y ahí fue donde comenzó el escándalo. Y sí, lo escribo en mayúsculas porque, créanme, lo merece. Demet era la favorita. Todo el mundo, absolutamente todo el mundo, daba por hecho que se llevaría el premio a mejor actriz. Las encuestas online, las predicciones de los expertos, el clamor del público, todo apuntaba a su victoria. Pero no. El premio se lo llevó otra persona. Imagínense la escena, Demet, radiante en su vestido de diseñador, esperando escuchar su nombre. La tensión en el aire era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. El presentador, con esa sonrisa fingida que solo saben poner los presentadores de galas, abre el sobre y nombra a otra actriz. La cámara, como buitre hambriento, enfoca a Demet, que esboza una sonrisa forzada, mientras aplaude con la mano temblorosa. Se le veía el alma desencajada, mis amores. ¿Decepción? Sí. ¿Sorpresa? Absolutamente. Pero lo que nadie se esperaba era la reacción de E. Aquí es donde entra el enojado del título. Porque al ver que Demet no ganaba, se transformó. No era el galán sonriente y encantador que todos conocemos. Su sonrisa se desvaneció como por arte de magia, su expresión se endureció como el acero, y algunos testigos aseguran que incluso llegó a murmurar algo parecido a «esto es una injusticia», e incluso, según algunos presentes con mejor oído, llegó a añadir un «qué vergüenza». Las cámaras captaron su rostro, un rostro que destilaba frustración, incredulidad y, sí, enfado. Un enfado que obviamente no pasó desapercibido ni para el apuntador. Las redes sociales, como era de esperar, estallaron. Almohadilla Demet se merecía el premio, almohadilla justicia para Demet, almohadilla enojado con la organización, almohadilla boicota la gala. Los hashtags se multiplicaban a la velocidad de la luz, creando una tormenta perfecta de indignación y chismes. Los fans de Demet, armados con sus teclados y su pasión incondicional, acusaban a la organización de la gala de Tongo de manipulación, de favoritismo, incluso de estar comprados por la competencia. Los defensores de la actriz ganadora argumentaban que ella también se merecía el premio, que el talento no se mide solo por la popularidad, y que Demet ya ha ganado muchos premios antes. Y luego estaban los que, obviando el tema del premio, se centraban en la reacción de E alabando su apoyo incondicional a Demet, interpretándolo como una prueba irrefutable de que entre ellos había algo más que una simple amistad. El Strippers Dream hecho realidad. ¿Pero qué pasó después de la gala? Pues ahí la cosa se puso aún más turbia que el café turco a las 5 de la mañana.
Demet, fiel a su estilo, intentó restarle importancia al asunto. Publicó un mensaje en sus redes sociales agradeciendo a sus fans por el apoyo inmenso, felicitando a la ganadora con una calidez sospechosa, y asegurando que lo importante era celebrar el éxito de la televisión turca. Un mensaje políticamente correcto que en realidad no decía nada. Por su parte se mantuvo en silencio. Un silencio sepulcral, un silencio ensordecedor. Un silencio que obviamente decía más que 1000 palabras. Silencio estampa total. Los rumores empezaron a circular como la pólvora en un pajar seco. Se decía que había tenido una fuerte discusión, una bronca monumental, con los organizadores de la gala, exigiendo explicaciones por lo que él consideraba una injusticia flagrante, amenazando incluso con no volver a pisar un evento organizado por ellos. Se decía que Demet estaba devastada por dentro, pero que intentaba mantener la compostura por profesionalidad, sabiendo que cualquier paso en falso podría perjudicar su imagen y su carrera. Se decía que la relación entre y Demet, ya de por sí tensa por la presión mediática constante y las expectativas desmesuradas de los fans, se había complicado aún más, creando una atmósfera de incomodidad palpable. El drama, mis amores, el drama. Y aquí es donde entramos nosotros, los chismosos de Internet, a analizar la situación desde todos los ángulos posibles, cual detectives de telenovela. ¿Fue realmente injusta la derrota de Demet? ¿O la actriz ganadora merecía el premio tanto como ella? ¿Estaba justificado el enfado de o se extralimitó con su reacción, creando un problema donde no lo había? ¿Hay realmente algo más que amistad entre y Demet? ¿O son solo buenos amigos que se apoyan mutuamente y nosotros estamos viendo fantasmas donde no los hay? A ver, vamos por partes, como diría Jack el Destripador. En cuanto a la justicia del premio, pues, ahí la cosa es tan subjetiva como el arte moderno. El talento es algo escurridizo, difícil de medir, y cada uno tiene sus propios gustos, preferencias y filias. Es cierto que Demet era la favorita del público, eso es innegable, pero eso no significa necesariamente que fuera la mejor actriz en la categoría. La actriz ganadora también tiene talento, también ha trabajado duro durante años, y también se merece el reconocimiento, aunque no tenga tantos seguidores en Instagram. Así que, en mi humilde opinión, no podemos hablar de tongo o manipulación. Simplemente los jueces consideraron que G merecía el premio más que Demet. Es el juego de la fama, mis amores. Ahora bien, ¿estaba justificado el enfado de E? Pues, ahí la cosa se pone más interesante que un crucigrama. Por un lado, es comprensible, incluso admirable, que se sintiera decepcionado y enfadado por su amiga. Es normal que quiera lo mejor para ella, que la admire y que se indigne al ver que no se reconoce su trabajo. Es una muestra de lealtad y de cariño, un gesto de caballero, diría yo. Pero por otro lado, también es cierto que su reacción fue un poco exagerada, ¿no creen? Al fin y al cabo, es solo un premio, un trofeo de plástico. No es el fin del mundo, ni la cura para el cáncer. Y su enfado, por muy bien intencionado que fuera, podría haber perjudicado a Demet, poniéndola en una situación incómoda y haciéndola parecer una diva resentida. A veces, menos es más, ¿eh? Y luego está la cuestión del romance, el meollo del asunto, la salsa rosa que le da sabor a todo este chisme. ¿Hay algo más que amistad entre E y Demet? Ay, mis chismosos, ahí sí que no me atrevo a dar una respuesta definitiva, ni aunque me paguen con 1.000.000 de liras turcas. La química entre ellos es innegable, palpable, casi se puede tocar con las manos. Las miradas cómplices, las sonrisas furtivas, los gestos cariñosos, todo apunta a que hay una conexión especial, una chispa que va más allá de la simple amistad. Pero al mismo tiempo también es cierto que son muy buenos amigos, que se conocen desde hace mucho tiempo, que han compartido muchas experiencias juntos, y que se apoyan mutuamente en lo bueno y en lo malo. Así que quizás simplemente son amigos muy cercanos, confidentes, almas gemelas platónicas. O quizás, hay algo más, una pasión oculta, un amor secreto que están intentando reprimir por miedo al que dirán. Solo ellos lo saben, y probablemente ni siquiera ellos lo tienen claro. Lo que sí es cierto, y esto es una verdad irrefutable como la ley de la gravedad, es que este escándalo de la gala ha catapultado aún más la fama de E y Demet. Han estado en boca de todos durante semanas, han protagonizado portadas de revistas, han aparecido en programas de televisión, han generado miles y miles de comentarios en las redes sociales. Y al final, como dice el dicho, que hablen de ti aunque sea mal.
Porque en el mundo del espectáculo, la publicidad es la mejor arma, incluso la publicidad negativa. Y este escándalo, aunque haya sido doloroso y frustrante para Demet, ha servido para recordar a todo el mundo lo talentosa, carismática y querida que es. Al final, no hay mal que por bien no venga. Así que en resumen tenemos, Demet sin premio. He enojado como un perro rabioso. Un escándalo en la gala que ha hecho temblar los cimientos de la televisión turca. Redes sociales que explotan como palomitas en el microondas. Rumores que se disparan como flechas envenenadas. Y un culebrón turco que nos tiene enganchados a todos, esperando el próximo capítulo con la misma ansiedad que una quinceañera espera su fiesta. Y ahora, mis chismosos, llegó el momento de la verdad, el momento de que ustedes den su opinión. ¿Creen que Demet se merecía el premio? ¿Estaba justificado el enfado de... ¿Hay algo más que amistad entre ellos? ¿Cuál es su teoría sobre todo este drama? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones, debatir con ustedes sobre estos temas tan jugosos, y sentir que formamos una comunidad unida por el amor al chisme. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó este vídeo, si se divirtieron con este chisme, si se sintieron parte de esta familia, por favor, déjenme un like. Me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes, a seguir investigando los escándalos más jugosos, y a seguir manteniendo este canal como el mejor lugar para chismear en Internet. Y si creen que este chisme es digno de ser compartido con sus amigos, con sus familiares, con sus vecinos, compártanlo con sus amigos. Así podremos hacer crecer esta comunidad de chismosos y chismosas, y podremos seguir destapando los secretos mejor guardados de la farándula turca. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse. No se pierdan ni un solo vídeo porque aquí el chisme nunca descansa, y siempre hay algo nuevo que contar. Un beso enorme, un abrazo apretado, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, mis chismosos favoritos. Que el chisme los acompañe.